La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. Estamos ya en contacto en este momento con el ingeniero Antonio Camposano, presidente de la Cámara de Acuacultura, para hablar sobre esta solicitud de acciones eficientes para combatir la violencia criminal en el país. Ingeniero Camposano, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. No sé si nos escucha. Muchísimas gracias por la invitación y muy buenas noches a quienes nos escuchan a través de la... Perfecto, gracias. Gracias, ingeniero. ¿Creen ustedes que la solución es permitir el porte de armas? Parece que se nos Muchísimas gracias por su pregunta. No, estamos con un problema en la comunicación, a ver si podemos retomarla enseguida. No obstante, bueno, la idea de esta entrevista es ver cómo algunos de los sectores que han sido afectados por asaltos y ataques por parte de la delincuencia están solicitando otro tipo de acciones eficientes para combatir la violencia en nuestro país. El sector de la acuicultura también es uno de ellos. Recordemos también que los ganaderos en algunas provincias han pedido que esta medida sea efectiva, y precisamente lo que ha resuelto el gobierno es vía decreto, y eso ocurrió hace varios días, y reglamentar el porte y tenencia de armas como una medida para garantizar de alguna forma supuestamente la seguridad de los ciudadanos, al menos de quienes exigen que esta pueda ser una medida de seguridad. Estamos ya en contacto en este momento, nuevamente ya vía telefónica, esta vez con el ingeniero Antonio Camposano, presidente de la Cámara de Acuacultura del Ecuador. Estamos ya en contacto nuevamente. Fausto Yepes le saluda, bienvenido. Fausto, ¿qué tal? Muchísimas gracias por su pregunta. A ver, yo creo que vale la pena poner en contexto el pedido del sector camaronero. Una cosa son actividades que se llevan a cabo en sitios poblados, en centros poblados. Diferentes son aquellas actividades rurales. Ruralidad, zonas abiertas, donde no existe presencia de fuerza pública y donde constantemente somos asaltados por grupos armados, fuertemente armados, vale la aclaración. El pedido del sector ha sido que en aquellas zonas donde operan empresas de seguridad debidamente registradas y debidamente entrenadas, se les permita el porte de armamento adecuado. Porque si bien es cierto, el sector ganadero y el sector camaronero han tenido la posibilidad de portar armas, de tener la portabilidad o la tenencia de armamento, ¿no? No es lo mismo el ciudadano que porte un arma en una zona rural, con lo que también estamos de acuerdo, a lo que hoy estamos insistiendo, y es que las empresas de seguridad que brindan resguardo a embarcaciones con producto, con personal, con insumos, puedan contar con armamento adecuado. ¿Por qué se da este pedido del sector? Porque por décadas hemos sido víctimas de la delincuencia, hoy delincuencia bien organizada, muy bien armada, que el día de hoy atacaron nuevamente a un grupo de trabajadores que se acercaba, que iba camino a una finca, y lamentablemente ante la ausencia de fuerza pública tenemos que contratar empresas que brinden seguridad, pero evidentemente usted está mandando a esas empresas a hacer frente a delincuencia que está mucho mejor armada. Entonces llegó el momento de dotar de ese armamento a estas empresas a las que se les está pidiendo que sumen esfuerzos para brindar seguridad en zonas rurales, zonas alejadas, donde no existe presencia de fuerza pública. Entonces valía la pena la aclaración, porque distinto es el análisis de lo que se ha hablado a través de la ciudadanía y lo que se ha hablado a través de redes sociales respecto a que si todos los ciudadanos deberían portar armas, y eso es algo que hay que analizarlo con profundidad, ¿no? Habrá otros grupos que así lo defiendan. Nosotros nos hemos referido específicamente en estas zonas remotas. No, esto no significa que los guardias de centros comerciales no deberían contar con cierto armamento, bueno, pero eso tendrán que ver quienes representan a esa actividad comercial con los debidos cuidados. Nosotros nos hemos referido a estas zonas rurales donde no existe presencia de la fuerza pública, donde estamos en total indefensión, y lamentablemente el resto de políticas que se proponen, ¿no? Políticas de carácter social, atención a ciertos grupos vulnerables que hoy están siendo cooptados por la delincuencia, además, claro, todas esas son políticas a largo plazo. El día de hoy estamos viendo un ataque y estamos en una situación de desventaja. Ingeniero Camposano, usted se ha referido a una palabra que un poco queda en el aire y quizá es preocupante, el porte de armas
adecuadas. ¿Qué significa, qué implica adecuadas? ¿Vamos Correcto. a igualarnos en el tipo de armamento que lamentablemente está en poder de las organizaciones criminales, armamento de grueso calibre como se lo conoce? ¿Ustedes esperan que las empresas de seguridad estén armadas en esta forma? Esto va a desatar una guerra. A ver, es que yo creo que el que piensa que dotar de armas a las empresas de seguridad va a desatar una guerra, yo creo que está atrasado en las noticias. La guerra empezó hace rato, a nosotros nos están atracando todos los días, nos están disparando todos los días, y lamentablemente el pedido que ha venido desde diversos lados, de diversas voces, ha sido el de entréguense, déjense robar. El problema es que no nos podemos dejar matar. La guerra ya empezó, y cuando se le dice a las empresas de seguridad, súmense a los esfuerzos para brindar seguridad a los ciudadanos, claro, es como que usted mande a la guerra a alguien con una resortera. Acá en la costa nosotros le decimos resortera a esto para disparar a las lagartijas cuando éramos niños, ¿no? Esto que se forma con 2 palitos y un elástico. Entonces, usted no puede mandar a guardias que están poniendo en riesgo su vida a hacer frente a delincuentes muy bien armados con armamento limitado. ¿Y a qué nos referimos nosotros con armamento limitado? A calibres inferiores. Entonces, este trabajo que hicimos con las empresas de seguridad fue consultar qué tipo de calibres requerían, que se les permita tener municiones, porque el reglamento actual, vale la pena que la ciudadanía sepa, le permite a un guardia privado tener no más de 8 municiones por guardia. Entonces, cuando usted lo atracan, como nos pasa a nosotros, con 3 embarcaciones de a 15 individuos cada una, es decir, 45 tipos que quieren atracar una embarcación con camarón o con insumo o a trabajadores, el guardia privado del otro lado tiene que sortear a ver a quién le va a disparar porque solo cuenta con 8 municiones. O, como también dice el reglamento, que cada 2 guardias pueden portar un arma. Lamentablemente, un reglamento así no le permite siquiera a los profesionales de seguridad contar con herramientas adecuadas para, aunque sea de forma disuasiva, porque por supuesto que lo que nosotros no pedimos es que haya un enfrentamiento, pero si del otro lado el delincuente sabe que una empresa de seguridad sí cuenta con armamento adecuado para responder si fuere necesario, del otro lado también lo van a pensar. Lo que pasa es que en este momento, como saben que los guardias no tienen armas o que tienen un armamento menor, evidentemente ellos llegan desde lejos disparando y el guardia lo que tiene que hacer es simplemente entregarse. Entonces es un ciudadano más que, en lugar de hacer su función de dotar de seguridad, se expone todos los días en zonas del Golfo de Guayaquil o del archipiélago Jambelí en la provincia del Oro a ser asaltado o a ser asesinado. Lo que sucedió el día de hoy fueron 6 personas heridas, eran trabajadores de una camaronera, no eran guardias, no estaban armados. Estos señores llegaron disparando, los criminales, a herir, a asaltar a trabajadores. No hubo robo de camarón de miles de dólares, hubo robos de celulares en el Golfo de Guayaquil, no en la calle, en la ciudad, como nos sucede a todos nos habrán robado. En el Golfo de Guayaquil, es decir, los trabajadores de una zona rural que van a una finca camaronera ya no van tranquilos a sus zonas de trabajo porque este lugar está atestado de delincuentes. Es decir, la guerra ya se instaló y no tenemos un bando contrario que por lo menos disuada, porque hay que dar el paso hacia la disuasión. No podemos seguir tolerando, como se nos ha dicho siempre, déjense robar, levanten las manos y que los ladrones hagan lo que tengan que hacer. Lamentablemente, esa actitud pasiva frente al crecimiento de la delincuencia motivó que esta mañana, lamentablemente, a una bióloga, a una profesional de la biología que iba a hacer una medición de parámetros a una camaronera, la violaron y la dejaron maniatada. Entonces, lamentablemente, los niveles de seguridad que requerían de otras políticas para no llegar a aquello, están a tal, digamos que es tal la gravedad que se requiere que las empresas de seguridad operen para poner orden en estas zonas, porque lamentablemente hay una ausencia total de las autoridades. Y no por criticar a quienes dan su vida, me refiero a policías, militares, marinos y demás, no. La ausencia es de recursos, porque a ellos tampoco les podemos pedir que hagan el trabajo que deben hacer cuando no cuentan con las herramientas adecuadas. Marina tiene 7 embarcaciones para cubrir el Golfo de Guayaquil, que es una zona extensa de más de 250 kilómetros de radio. Con 7 embarcaciones, lo que atinan a hacer es ir a recoger a los heridos. Muy rara vez podrán hacer frente a una emergencia, porque evidentemente no llegan a cubrir esas zonas que son extensísimas. Ingeniero Camposano, y ahí me voy un poco a lo que ustedes también plantean. Ustedes solicitan acciones eficientes para combatir la violencia criminal en el país.
¿Cómo interpretar? Yo tenía otra idea de acciones eficientes, un poco presionar al gobierno también por presencia policial, por otro tipo de políticas. Claramente la política de seguridad no es o no ha sido el fuerte de este gobierno. Vemos lo que está ocurriendo en todo el país y vemos también el hecho de que haya estado tanto tiempo alguien como Diego Ordóñez en la Secretaría de Seguridad, pues da cuenta de que había una desorientación evidente en los temas de seguridad del gobierno. ¿Qué es para ustedes una acción eficiente? Aparte de dotar de armas a las empresas de seguridad. Por supuesto. Es importante su pregunta porque nosotros hemos llegado a un punto tal en el que nos hemos centrado en que por lo menos a las empresas de seguridad le den el armamento que requieren. Pero si usted habla con el sector camaronero en zonas, en Pedernales, en Huaquillas, en Hualtaco, al sur del país, en El Oro, el pequeño camaronero que no puede contratar una empresa de seguridad sí pide para él la dotación de un arma, aunque sea para disparar al aire, etcétera, etcétera. ¿Eso qué denota? Denota un nivel de desesperación al que hemos llegado, porque lamentablemente lo que debería ser lo lógico, es decir, que exista la presencia de fuerza pública, que exista las suficientes herramientas para hacer investigación del delito, para evitar que el delito se dé, es decir, que no se den los hechos delictivos, sino más bien desarmar bandas de crimen organizado, etcétera, 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 desarmar aquel comercio ilegal, porque cuando existe camarón robado es porque existe también una cadena, como existe en la cadena de robo de artículos, digamos que de repuestos de vehículos y demás, siempre existe una cadena que alimenta este tipo de beneficios, pero lamentablemente tampoco se han dado esas políticas preventivas de seguridad, de convoys de seguridad en zonas, y olvidémonos de la zona fluvial, que es una zona enorme, gigante, donde definitivamente la Marina no cuenta con recursos para hacer frente. Eso es algo que ellos lo han dicho. O sea, llegó un momento que no tenían ni dinero para las pólizas de seguro de las embarcaciones y no podían salir por temor a estrellarse en la embarcación y que luego a ellos mismos les cobren la embarcación. O sea, a ese nivel hemos llegado. Pero en zonas como ejes viales, nosotros tenemos identificados cuáles son los ejes viales donde nos roban a diario. Llevamos 114 días de robos en el sector camaronero en lo que va del año 2023 y se ha duplicado el índice de muertes en el sector camaronero ya en el mes de abril. Es decir, ya superamos la cifra de muertos del año 2022 en el mes de abril. Y teniendo toda esta información, no existe presencia policial en los puntos rojos donde hay asalto a camiones. Ya estamos hablando ahora de zonas terrestres, ¿no? Y no existe la presencia de militares para hacer control de armas, cosa que hemos pedido por escrito y se nos ha respondido que ellos lo harán en el momento que consideren y que de civiles no van a recibir instrucciones, cuando lo que hemos dicho es, estos son las zonas rojas, por favor, ejecuten los controles de armas para que a los que nos están robando les puedan quitar las armas, porque lamentablemente los controles de armas se dan en zonas donde no nos están robando. Entonces nosotros mismos les decimos qué hacer y ni siquiera esa política se ha atinado a eso. Y llama la atención, y con esto termino, ingeniero Campuzano, incluso estas modalidades de ingresar por a través de embarcaciones, de botes. Ya vemos lo que ocurrió en el puerto de Esmeraldas, y un poco esto como que parece que se le complica a la fuerza pública hacer este tipo de control. Lo del Golfo de Guayaquil también es importante, la modalidad de ataque, cómo abordan a los trabajadores. Allí, ¿cómo poder garantizar una adecuada acción del Estado? Bueno, lo primero, por ejemplo, en el caso de rutas fluviales, tiene que haber un ordenamiento como usted lo tiene con Dirección de Aviación Civil, que digamos que en el Ecuador no es el mejor ejemplo porque aquí las avionetas se pasean por todos lados y no hay control. Pero lo que sucede en otros países es que usted tiene debidamente registradas a las embarcaciones y las tiene monitoreadas a través del sistema GPS. Entonces usted sabe, cuando usted tiene círculos, digamos que radios seguros, usted sabe qué embarcaciones están en ese radio y a todas las ubica, pues sabe quién es quién. Lamentablemente en el caso, por ejemplo, del Golfo de Guayaquil, no existe ese sistema de control fluvial. Entonces es, como se dice en el argot popular, tierra de nadie, porque cuando usted está navegando, cuando es un trabajador y está navegando y va a su finca, no existe autoridad que le diga qué otras embarcaciones se encuentran alrededor suyo. Incluso cuando usted llama a dar la alerta, en la Marina, en Capitanía de Puerto, etc., no le atinan a decir quién está ahí. Es decir,
Sucede como lamentablemente sucede también en control aéreo, que no tenemos el control del 100% de aeronaves, no tenemos ni de lejos el control de las embarcaciones que circulan. Es como que usted ande en la ciudad y la autoridad de tránsito no pueda identificar los vehículos, no existe, no tiene ningún vehículo tuviera placa. Bueno, eso sucede en la zona fluvial. Entonces, cuando usted tiene ese tipo de políticas, no tiene ese control, está incapacitado de poder ejercer otras políticas de seguridad que blinden a la ciudadanía de este tipo de ataques. Entonces, cuando hay toda esa serie de falencias, ¿qué es lo que queda? Por lo menos que quienes contratan, como a nosotros, que nos cuesta $80 millones al año, todos los servicios de seguridad que contratamos, que por lo menos las empresas profesionales que están entrenadas para otra seguridad cuenten en esas zonas rurales con herramientas adecuadas para poder hacer frente, porque el día de hoy es una guerra totalmente desigual, y qué pena tener que hablar de guerra interna, pero es que es una realidad por los hechos que estamos viviendo. Entonces, no es que desde el principio hemos pedido ser de forma agresiva, armados, en la medida en que la delincuencia está armada, no, es que llegamos a un punto en que ya vemos que no podemos pedir al Estado, que ojo, y el Estado no es solo el Ejecutivo, el Estado también es el sistema de justicia, que cuando logramos atrapar criminales con la policía, porque lo hemos hecho con el GIR, porque el GIR se ha tenido que meter al Golfo, con el GIR sí hemos atrapado gente. No deja de preocupar que y ante el azote de la delincuencia, la opción para algunos sectores, en este caso, como usted nos menciona, entiendo que es una reacción también desesperada, pero si vamos a la guerra, prepararnos para la guerra. Esperemos que el gobierno tome acciones, como decían ustedes, eficientes, y que no se permita este tipo de reacciones desesperadas, pues creo que incluso a nivel internacional se ha probado. Los países donde mayor libre porte de armas existe no son necesariamente más seguros. Ingeniero Camposano, gracias nuevamente por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias por su invitación y muy buenas noches a quienes nos escucharon a través de la señal de FM. Gracias a usted. Ha sido el ingeniero Antonio Camposano, presidente de la Cámara de Acuacultura, hablando sobre las acciones eficientes que reclaman al gobierno para combatir la violencia criminal en el país. Ellos sugieren poder que las empresas de seguridad puedan armarse de forma adecuada, casi a la par de los delincuentes, una acción desesperada, dicen, ante la arremetida de las organizaciones criminales. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.